Imaginaos un mundo sin Mickey Mouse, sin el castillo de Cenicienta, sin la magia de Disney. Es difícil, ¿verdad? Pues imaginaos que al hombre que nos trajo todo esto le dijeron que carecía de creatividad. Sin embargo, esta es la historia de Walt Disney, un hombre que superó la adversidad y el rechazo para construir un imperio de sueños. ¿Cómo pasó de ser despedido por una supuesta falta de imaginación a convertirse en un icono mundial? El viaje de Disney es una inspiración para todos los soñadores. Quedaos con nosotros mientras nos adentramos en la extraordinaria vida de Walt Disney, un hombre que se atrevió a soñar a lo grande y al hacerlo cambió el mundo. La historia de Walt Disney no comienza en un reino mágico, sino en el corazón de América. Nació en Chicago en 1901 y su infancia fue muy distinta al mundo de fantasía que crearía más adelante. Su familia era humilde y su niñez estuvo marcada por dificultades y muchas mudanzas. El joven Walt encontró consuelo y una forma de expresarse dibujando. Con solo un lápiz y papel se escapaba a mundos que él mismo creaba. A pesar de los problemas, Walt nunca dejó de lado su pasión por el arte, su fe en sus ideas, incluso cuando otros le decían que no. Demuestra lo importante que es no rendirse. La historia de Walt Disney comienza en el corazón de Estados Unidos, en Chicago, Illinois. Nació el 5 de diciembre de 1901, el cuarto de 5 hijos. La vida no siempre fue fácil para la familia Disney. Elías, un hombre serio e inquieto, luchaba por mantener a su creciente familia. A pesar de las dificultades económicas, Flora, una mujer amable y cariñosa, inculcó en sus hijos un fuerte sentido de la familia y la resiliencia. Ella alentó su creatividad y fomentó el amor por las historias. En 1906, la familia se mudó a una granja en Marceline, Missouri, donde la imaginación de Walt realmente empezó a volar. Estos años de formación en Marceline inspirarían más tarde muchas de sus películas animadas más queridas. La mudanza a Marceline no fue solo un cambio de escenario, fue una oportunidad para que Walt se conectara con un ritmo de vida diferente. El ambiente rural fomentó una sensación de asombro e imaginación en el joven Walt. Encontraba alegría en las cosas sencillas. El cambio de estaciones, las travesuras de los animales de granja, la compañía de sus nuevos amigos. Walt descubrió su pasión por el dibujo, plasmando el mundo que le rodeaba con cualquier material que encontrara. Tenía un don natural para narrar historias, a menudo entreteniendo a sus hermanos y amigos con relatos fantásticos. Al darse cuenta de la inclinación artística de su hijo, Elías apuntó a Walt a un curso de dibujo por correspondencia. Walt aprovechó la oportunidad, estudiando con diligencia y desarrollando un estilo propio inigualable. Empezó a vender sus dibujos a vecinos y comercios locales, teniendo su primer contacto con el reconocimiento y la recompensa económica por su arte. A pesar del entorno idílico, la vida en Marceline no estuvo exenta de dificultades. Elías, un estricto disciplinario, a menudo luchaba por comprender o apreciar las actividades artísticas de su hijo.
Esta diferencia de perspectivas creó una distancia entre padre e hijo. La presión de cumplir con las expectativas de su padre pesaba mucho sobre Walt. A pesar de la falta de apoyo de su padre, la determinación de Walt de perseguir sus sueños artísticos nunca flaqueó. Encontró consuelo y apoyo en su madre, Flora, quien reconoció y nutrió su espíritu creativo. A medida que Walt crecía, la presión financiera sobre la familia Disney se intensificó. En 1911, la familia se mudó a Kansas City, Missouri, marcando el final de la infancia idílica de Walt en Marceline, y aprender de artistas con experiencia. La vida en Kansas City era un torbellino de reparto de periódicos, deberes escolares y momentos fugaces para la exploración artística. Walt, ahora un adolescente, soñaba con una carrera que despertara su pasión. El instituto le ofreció atisbos de lo que podría depararle el futuro. Contribuyó con caricaturas al periódico y al anuario escolar, demostrando su ingenio y talento artístico. A pesar de su pasión por el arte, el camino de Walt no estuvo exento de desvíos. Su padre insistió en que emprendiera una carrera más tradicional. La Primera Guerra Mundial estaba en su apogeo en Europa y Walt sintió la llamada del deber. En 1918, a la edad de 17 años, Walt Disney se embarcó en una nueva aventura con la Cruz Roja Americana. Al regresar de Europa en 1919, Walt Disney era un joven cambiado. La experiencia de presenciar las secuelas de la guerra alimentó su deseo de traer alegría y risas de vuelta al mundo. Estaba más decidido que nunca a perseguir su pasión por el arte y la animación. Su primera aventura fue una asociación con su colega artista, Ub Iwerks. Juntos formaron una pequeña empresa de arte comercial llamada Iwerks Disney Commercial Artists. En 1922 nació Love O. Graham Films. En Love O. Graham, Walt y Ub crearon cortos animados basados en cuentos de hadas e historias populares. Estos primeros trabajos mostraron el talento innato de Walt para narrar historias y su don para crear personajes cautivadores. Los primeros días de Love O. Graham estuvieron llenos de ilusión y energía creativa. Walt y su equipo trabajaron sin descanso, impulsados por la pasión y un sueño compartido: dejar su huella en el mundo de la animación. Consiguieron un acuerdo de distribución con una compañía local, Pictorial Clubs, que aceptó proyectar sus dibujos animados en cines de todo el Medio Oeste. Por un breve y brillante instante, pareció que los sueños de Walt Disney estaban a su alcance. Sin embargo, el éxito en el naciente mundo de la animación era un amor caprichoso. A pesar de su ingenio creativo y sus esfuerzos incansables, Love O. Graham Films tuvo dificultades económicas. El acuerdo de distribución con Pictorial Clubs resultó ser un desastre, ya que la compañía no pagó las tarifas acordadas por los dibujos animados. Walt, siempre optimista, invirtió hasta el último céntimo que tenía para mantener el estudio a flote, incluso aceptando trabajos esporádicos para llegar a fin de mes. La presión financiera afectó al joven emprendedor. Se vio obligado a despedir a la mayor parte de su personal, y el estudio, una vez vibrante, quedó en silencio. Frente a las crecientes deudas y el peso abrumador de sus sueños desvaneciéndose, Walt tomó la desgarradora decisión de declararse en bancarrota.
Lofogram Films, la encarnación de sus esperanzas y aspiraciones, había desaparecido. El colapso de su estudio fue un golpe devastador para Walt, tanto económica como emocionalmente. Había puesto su corazón y su alma en Lofogram, sacrificándolo todo por su sueño. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la desesperación, Walt resurgió de las cenizas del fracaso con una nueva determinación. Había probado el éxito, aunque fugaz, y sabía que tenía lo que hacía falta para triunfar en el mundo de la animación. Empaquetó sus escasas pertenencias, incluyendo su fiel cámara y un rollo de su trabajo inconcluso, y puso su mirada en un nuevo horizonte: Hollywood, California. Al llegar a Los Ángeles en 1923, con poco más que una maleta y los bolsillos vacíos, Walt Disney se enfrentó a una ardua batalla. Hollywood era una ciudad de luces brillantes y ambiciones aún más deslumbrantes, un lugar donde innumerables soñadores habían llegado y se habían marchado, con sus esperanzas hechas añicos contra la implacable realidad del mundo del espectáculo. Sin embargo, Walt tenía una fe inquebrantable en sí mismo y en su visión, una fe que lo sostendría a través de los inevitables desafíos y reveses que le aguardaban. Unió fuerzas con su hermano Roy, quien se recuperaba de la tuberculosis en un sanatorio cercano. Juntos reunieron sus escasos recursos y establecieron el estudio de dibujos animados Disney Brothers en el garaje de su tío. Los hermanos, un estudio de contrastes: Walt, el visionario creativo, y Roy, el hombre de negocios pragmático, formaron una asociación formidable que sentaría las bases del imperio mundial del entretenimiento en el que Disney se convertiría. El primer objetivo de Walt fue conseguir un acuerdo de distribución para una serie de dibujos animados que había concebido, con una niña de carne y hueso interactuando con personajes animados. Llamó a la serie Alicia en el País de las Caricaturas, con la esperanza de aprovechar la popularidad de la querida historia de Lewis Carroll. Envió un dibujo animado terminado a Margaret Winkler, una distribuidora con sede en Nueva York, quien, impresionada por el trabajo de Walt, le ofreció un contrato. Las comedias de Alicia fueron un éxito, proporcionando una estabilidad financiera muy necesaria para el estudio en ciernes. Sin embargo, Walt ya estaba mirando hacia el futuro, ansioso por crear algo completamente original, algo que capturara la imaginación del público como nunca antes. Fue durante esta época, mientras viajaba en tren de Nueva York a Los Ángeles, que le llegó la inspiración. Mientras dibujaba en su cuaderno, un personaje comenzó a tomar forma: un pequeño ratón antropomórfico, con orejas grandes, ojos expresivos y una sonrisa contagiosa. Walt lo llamó el ratón Mortimer. El botero Willy zarpa. Mortimer Mouse, por sugerencia de la esposa de Walt, Lillian, pronto cambió de nombre, convirtiéndose en el icónico Mickey Mouse. Walt imaginó a Mickey como un personaje travieso pero adorable, lleno de energía y entusiasmo por la aventura. Sería la encarnación del optimismo y la resiliencia, un símbolo de esperanza y risa para espectadores de todas las edades. En 1928, Walt invirtió toda su energía creativa y recursos en un nuevo cortometraje protagonizado por Mickey Mouse. El botero Willy fue diferente a todo lo que el público había visto antes. Fue el primer dibujo animado en presentar sonido sincronizado,
una innovación revolucionaria que transformaría la industria de la animación. Walt entendió el poder del sonido para mejorar la narración, para crear una experiencia más inmersiva y atractiva para los espectadores. El Botero Willy se estrenó en el Teatro Colony en la ciudad de Nueva York el 18 de noviembre de 1928. La respuesta fue simplemente fenomenal. El público quedó cautivado por las payasadas de Mickey Mouse y encantado por la energía y el humor contagiosos de la película. El sonido sincronizado, una maravilla tecnológica en ese momento, añadió una dimensión completamente nueva a la experiencia visual. El Botero Willy fue un éxito instantáneo, catapultando a Walt Disney y a su creación, Mickey Mouse, a la fama internacional. El éxito de El Botero Willy marcó un punto de inflexión en la historia de la animación. Marcó el comienzo de una nueva era de dibujos animados, con sonido, y solidificó el estatus de Walt Disney como un líder visionario en la industria. La popularidad de la película también sentó las bases para la compañía Walt Disney, que se convertiría en un gigante mundial del entretenimiento, sinónimo de magia, imaginación y el poder de la narración de historias. Pero el camino hacia el éxito estaba lejos de terminar. El viaje de Walt Disney apenas comenzaba y por delante le esperaban desafíos, triunfos aún mayores y la creación de un legado que encantaría a las generaciones venideras. El éxito de Mickey Mouse y el barco de vapor Willy fue solo el comienzo del extraordinario viaje de Walt Disney. No se conformaba con simplemente crear películas animadas. Quería ir más allá de los límites del medio, explorar nuevas tecnologías y crear experiencias que transportaran al público a mundos mágicos. El estudio Disney Brothers, que pronto se convertiría en Walt Disney Productions, se transformó en un hervidero de creatividad e innovación, atrayendo a algunos de los animadores, guionistas y técnicos más talentosos de la industria. La ambición de Walt no tenía límites. Lideró la creación de la primera película animada a todo color, Blancanieves y los 7 enanitos, estrenada en 1937. La película, un testimonio de la inquebrantable fe de Walt en el poder de la animación para contar historias cautivadoras, fue un triunfo de la crítica y un éxito comercial, demostrando que las películas animadas podían ser tan atrayentes y conmovedoras como las películas de actores reales. Pero la visión de Walt iba mucho más allá de la gran pantalla. Soñaba con crear un lugar donde las familias pudieran reunirse y vivir la magia de Disney en persona. En 1955, ese sueño se hizo realidad con la apertura de Disneyland en Anaheim, California. Disneyland no era simplemente un parque de atracciones, era un mundo de imaginación y fantasía meticulosamente creado, un lugar donde los cuentos de hadas cobraban vida y los sueños se hacían realidad. El éxito de Disneyland, que recibió a millones de visitantes en sus primeros años, consolidó la posición de Walt Disney como un icono cultural. Él solo había transformado la industria del entretenimiento, creando un imperio global que influiría en la vida de generaciones futuras. Pero Walt, siempre innovador, todavía no había terminado. Tenía una gran visión más que compartir con el mundo. El impacto de Walt Disney en la animación es inmenso. No era solo un cineasta, era un pionero. Siempre buscaba ir más allá, desarrollando nuevas tecnologías
que revolucionarían la forma de hacer películas animadas. Él entendía que la animación era más que dibujos en movimiento. Se trataba de crear la ilusión de vida, de capturar la emoción y los matices en cada fotograma. Una de sus innovaciones más importantes fue la cámara multiplano, una tecnología revolucionaria que permitía a los animadores crear una sensación de profundidad y realismo en sus películas. La cámara multiplano, desarrollada por el ingeniero de los estudios Disney, William Garrity, usaba múltiples capas de ilustraciones, cada una representando un plano de profundidad diferente, que luego se filmaban en secuencia, creando una sensación de paralaje y movimiento nunca antes vista en la animación. Walt también adoptó el uso del sonido en la animación, reconociendo su poder para mejorar la narración y crear una experiencia más inmersiva para los espectadores. Con sus efectos de sonido y música sincronizados, fue un punto de inflexión abriendo el camino para una nueva era de dibujos animados con sonido. La insistencia de Walt en utilizar música y efectos de sonido de alta calidad, a menudo grabados por orquestas y músicos de renombre, elevó la forma de arte, demostrando que la animación podía ser tan sofisticada y emocionalmente resonante como cualquier otra forma de cine. El legado de Walt Disney en la animación va mucho más allá de sus innovaciones tecnológicas. Él inculcó en sus animadores un profundo respeto por la forma de arte, animándolos a estudiar el movimiento humano y animal, a observar los matices de la expresión y a imbuir a sus personajes con vida y personalidad. Fomentó un ambiente de colaboración en su estudio, donde artistas de diferentes disciplinas trabajaban juntos, compartiendo ideas y empujándose mutuamente para alcanzar nuevas cotas de creatividad. Walt Disney dijo una vez: "Si puedes soñarlo, puedes hacerlo". Estas palabras, más que una simple frase pegadiza, fueron el principio que guió su vida y la base sobre la cual construyó su extraordinaria carrera. Desde sus humildes comienzos en el Medio Oeste hasta liderar un imperio mundial del entretenimiento, Walt Disney nunca dejó de soñar, nunca dejó de creer en el poder de la imaginación para inspirar, entretener y tocar los corazones de millones. Su legado se extiende mucho más allá de las películas que hizo, los parques temáticos que construyó o los innumerables personajes que trajo a la vida. La verdadera genialidad de Walt Disney residía en su capacidad para aprovechar el poder de la narración, para crear mundos que resonaban con audiencias de todas las edades y culturas. Sus historias, ya fueran con ratones que hablan, princesas de cuentos de hadas o piratas aventureros, todas compartían un hilo conductor. Celebraban el poder de los sueños, la importancia de la familia y el triunfo del bien sobre el mal. El impacto de Walt Disney en la cultura popular es innegable. Sus personajes se han convertido en iconos mundiales, instantáneamente reconocibles y queridos por generaciones de niños y adultos por igual. Sus películas continúan encantando e inspirando. Sus temas atemporales de esperanza, coraje y el poder de la imaginación son tan relevantes hoy como lo fueron cuando se estrenaron por primera vez. Pero quizás el legado más perdurable de Walt Disney sea el sentido de asombro y posibilidad que inculcó en los corazones de millones. Nos enseñó que vale la pena perseguir los sueños, sin importar cuán grandes o improbables sean,
que la imaginación no tiene límites y que incluso las vidas más comunes pueden ser tocadas por la magia. Quizás el mito más persistente que rodea a Walt Disney es la idea de que decidió criogenizar su cuerpo al morir con la esperanza de ser revivido en el futuro, cuando los avances médicos pudieran curar sus enfermedades. Este rumor, alimentado por habladurías y especulaciones, corrió como la pólvora tras su fallecimiento en 1966. Presentaba la imagen de un hombre tan enamorado del futuro, tan convencido de la capacidad de la humanidad para vencer incluso a la muerte, que estaba dispuesto a hacer una apuesta extraordinaria. La verdad, como suele pasar con estas historias sensacionalistas, es mucho menos fantástica. Walt Disney fue incinerado 2 días después de su muerte y sus cenizas fueron enterradas en el cementerio Forest Lawn Memorial Park en Glendale, California. Aunque la idea de la criogenización estaba en auge en la comunidad científica en aquel momento, no hay pruebas de que Walt mostrara interés alguno en este procedimiento. Entonces, ¿cómo es que este mito se apoderó del imaginario colectivo con tanta fuerza? Algunos creen que surgió de la fascinación de Walt por el futuro, de su fe ciega en el poder de la tecnología para lograr lo aparentemente imposible. Otros apuntan a su implicación en proyectos futuristas como Epcot, su prototipo experimental de la comunidad del mañana, como prueba de su anhelo por trascender las limitaciones de su época. Sea cual sea su origen, el mito del sueño congelado de Walt Disney persiste, un testimonio del poder imperecedero de su leyenda y del deseo humano de creer que incluso la muerte se puede vencer. Sirve como recordatorio de que la línea entre la realidad y la ficción puede difuminarse cuando se trata de figuras icónicas que cautivan la imaginación del público. El éxito incomparable de Walt Disney en el mundo de la animación inevitablemente atrajo su parte de escrutinio y escepticismo. A lo largo de los años han surgido acusaciones de plagio y de préstamos de ideas, cuestionando la originalidad de algunas de sus creaciones más queridas. Los críticos señalan similitudes entre ciertos personajes y tramas de Disney y obras anteriores, lo que sugiere que el estudio pudo haberse inspirado libremente en cuentos y folclore existentes. Es cierto que muchas de las películas de Disney se inspiraron en cuentos de hadas clásicos, mitología y folclore de todo el mundo. Blancanieves y los 7 enanitos, Cenicienta, La Bella Durmiente. Estas historias no eran originales de Disney, sino adaptaciones de narrativas bien establecidas que se transmiten de generación en generación. Walt, sin embargo, nunca afirmó ser el único creador de estos cuentos. Se veía a sí mismo como un narrador, un intérprete de temas y arquetipos clásicos, utilizando el medio de la animación para dar nueva vida a narrativas atemporales. Además, si bien las versiones de Disney de estas historias a menudo compartían similitudes con sus contrapartes literarias, también diferían en aspectos significativos. Walt y su equipo de artistas y narradores se tomaron libertades creativas, desarrollando personajes, agregando subtramas e infundiendo a las historias su propio sello único de humor, ternura y musicalidad. Transformaron estos cuentos familiares en algo completamente original, algo distintivamente Disney.
el debate sobre la inspiración creativa versus el plagio es complejo, particularmente en el ámbito del arte y la narración, donde las ideas a menudo se extraen de un pozo común de la experiencia humana. Si bien es innegable que Walt Disney se inspiró en una amplia gama de fuentes, su genio residía en su capacidad para reinventar y transformar estas narrativas existentes en algo fresco, atractivo y atemporal. Sección 3. El hombre detrás de la magia. Controversias y contradicciones. Walt Disney, el hombre que construyó un imperio sobre sueños y cuentos de hadas, fue una figura compleja y a menudo contradictoria en la vida real. Si bien fue, sin duda, un genio visionario, una fuerza creativa que revolucionó la industria del entretenimiento, también fue un producto de su tiempo, con creencias y prácticas que desde entonces han sido objeto de escrutinio. Es importante reconocer estas complejidades, mirar más allá de la imagen pública cuidadosamente elaborada y abordar el alcance completo de su legado. Una de las críticas más persistentes contra Walt Disney fueron sus supuestas opiniones antisemitas y racistas. Estas acusaciones provienen de su asociación con ciertas organizaciones de reputación cuestionable y de representaciones racialmente insensibles de personajes en algunas de sus primeras películas. Si bien no hay consenso entre los historiadores sobre hasta qué punto estas acusaciones son ciertas, está claro que Walt Disney, como muchos de sus contemporáneos, tenía puntos de vista que se considerarían inaceptables según los estándares actuales. Otro punto de controversia gira en torno al estilo de gestión de Walt Disney y su relación con sus empleados. Era conocido por ser un jefe exigente, un perfeccionista que esperaba dedicación y lealtad inquebrantables de su personal. Si bien sus altos estándares contribuyeron a la calidad excepcional de sus películas y parques temáticos, también provocaron tensiones con los animadores y otros trabajadores que se sentían sobrecargados de trabajo y mal pagados. En 1941 estalló una amarga huelga en los estudios Disney, lo que empañó aún más la reputación de Walt y destacó la desconexión entre el mundo mágico que creó en la pantalla y las realidades de las condiciones laborales dentro de su empresa. Es crucial recordar que Walt Disney, a pesar de todos sus logros, era un ser humano imperfecto y falible como cualquier otro. Para comprender plenamente su legado, debemos reconocer tanto la luz como la sombra, los triunfos y las controversias. Solo entonces podremos tener una imagen más matizada y completa del hombre detrás de la magia. La vida de Walt Disney en sí misma se lee como un testimonio del poder de los sueños. Una de sus frases más recordadas: si puedes soñarlo, puedes hacerlo. No era solo un lema pegadizo, era el mantra por el cual vivía. Desde sus primeros días, dibujando animales de granja en Missouri, hasta supervisar la construcción de Disneylandia, su viaje fue impulsado por una creencia inquebrantable en la posibilidad de convertir los sueños en realidad. Su historia nos recuerda que los sueños no son actividades frívolas, sino las semillas de la grandeza. Cada castillo, cada parque temático, cada personaje querido, todos comenzaron como chispas de imaginación, nutridas y moldeadas hasta que cobraron vida propia. El mensaje de Disney es claro: no tengan miedo de soñar a lo grande.
de imaginar un mundo transformado por sus pasiones. Pero soñar es solo el primer paso. La vida de Disney también fue una clase magistral en perseverancia. Se enfrentó a innumerables contratiempos, desde la ruina financiera de su primer estudio hasta los desafíos de las técnicas innovadoras de animación. Sin embargo, nunca se rindió. Él entendía que el camino al éxito rara vez es fácil, que los obstáculos no son bloqueos, sino escalones en el camino para lograr algo verdaderamente extraordinario. Este espíritu de resiliencia está en el corazón de su mensaje. Nos desafía a aceptar los desafíos, a ver los contratiempos como oportunidades de crecimiento y aferrarnos a nuestros sueños incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Walt Disney no se conformaba con seguir las modas. Tenía un deseo enorme de innovar, de ir más allá de lo que se creía posible en la animación y el entretenimiento. Adoptó nuevas tecnologías, retó a su equipo a experimentar y nunca tuvo miedo de arriesgarse. Estas ganas de aventurarse en territorio desconocido, de explorar nuevos caminos, es lo que lo hizo único y lo que consolidó su legado como un verdadero visionario. Su historia nos recuerda que la verdadera creatividad muchas veces está fuera de nuestra zona de confort. Nos anima a desafiar las normas, a probar nuevas ideas y a no tener miedo de ser diferentes. El mensaje de Disney no es que sigamos sus pasos, sino que creemos nuestro propio camino, que nos aventuremos a lo desconocido y que creemos algo único e inolvidable. También entendía que la creatividad florece en un ambiente de colaboración. Se rodeó de artistas, escritores y técnicos talentosos, creando una cultura de colaboración y respeto mutuo. Reconocía que los mayores logros a menudo son el resultado del esfuerzo en equipo, de mentes diversas que se unen para compartir ideas, cuestionar suposiciones y motivarse mutuamente para alcanzar su máximo potencial. Este espíritu de colaboración es otra lección importante de la vida de Disney. Su historia nos impulsa a buscar personas con ideas afines, a aprovechar la energía que surge del trabajo en equipo y a nunca subestimar el poder de la pasión compartida y la creatividad colectiva. El mayor logro de Walt Disney no fue la creación de Mickey Mouse, ni la construcción de Disneylandia, ni siquiera la revolución de la industria de la animación. Fue que el profundo impacto que tuvo en los corazones y las mentes de millones de personas en todo el mundo. Sus historias, con sus temas atemporales de esperanza, valentía y el poder de la imaginación, han resonado a través de generaciones, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la magia, la risa y la convicción de que los sueños realmente se pueden hacer realidad. Su legado es un recordatorio de que todos tenemos el poder de inspirar, de llegar a las vidas de otros a través de nuestra creatividad, nuestra pasión y nuestra fe inquebrantable en el espíritu humano. Nos anima a usar nuestros talentos, sean cuales sean, para hacer del mundo un lugar más brillante, más mágico. Aunque la vida de Disney no estuvo exenta de controversias, su mensaje perdurable es uno de esperanza, optimismo y el potencial ilimitado del espíritu humano. Nos recuerda que incluso frente a la adversidad, incluso cuando otros dudan de nosotros, nunca debemos dejar de creer en el poder de nuestros sueños. Su historia es un regalo, un recuerdo eterno de que los únicos límites a lo que podemos lograr son los que nos imponemos a nosotros mismos.
La vida de Walt Disney fue un ejemplo del poder de la imaginación, la perseverancia y la fe inquebrantable en la magia de los sueños. Desde orígenes humildes hasta convertirse en un icono mundial, su camino nos recuerda que incluso en medio de las dificultades, el espíritu humano puede conseguir cosas extraordinarias. La historia de Disney no fue solo sobre crear dibujos animados, sino sobre ir más allá de los límites, abrazar la innovación y crear experiencias que llegaron a los corazones de millones de personas en todo el mundo. Se atrevió a soñar con un mundo donde los ratones podían hablar, las princesas podían encontrar a sus príncipes y los cuentos de hadas se hacían realidad. Pero aún más importante, se atrevió a perseguir esos sueños sin descanso, superando muchísimos obstáculos y convirtiendo sus ideas en realidades. El legado de Disney es un tapiz tejido con los hilos de su imaginación. Cada personaje, cada película, cada parque temático, una prueba de su creatividad sin límites y su inquebrantable fe en el poder de contar historias. Su influencia en el entretenimiento y la cultura popular es incalculable. Él no solo entretuvo, sino que inspiró. Despertó la imaginación de generaciones, recordándonos que el mundo es un lienzo en el que podemos pintar nuestros sueños. Las historias de Disney nos enseñaron lo importante que es la familia, el valor de la valentía y el poder que siempre tiene la esperanza. Nos enseñó que incluso en un mundo a menudo lleno de oscuridad, un poco de magia puede hacer mucho. Su vida es como un faro, iluminando el camino para quienes sueñan en todo el mundo. Nos recuerda que dentro de cada uno de nosotros está la posibilidad de ser grandes, la capacidad de crear, de inspirar y de dejar una huella que no se borra en el mundo. Walt Disney dijo una vez: Disneyland nunca estará terminado, continuará creciendo mientras haya imaginación en el mundo. Esta frase, que refleja su optimismo sin límites y su inquebrantable creencia en el poder de la creatividad, encapsula perfectamente su legado perdurable. Aunque ya no está con nosotros, su espíritu vive en los corazones y las mentes de quienes siguen siendo tocados por su magia. Su imperio de sueños continúa expandiéndose, abarcando nuevas historias, nuevos personajes y nuevas formas de experimentar la maravilla y el encanto que se han convertido en sinónimo del nombre Disney. Sin embargo, en esencia, la visión de Disney permanece intacta: entretener, inspirar y recordarnos que no importa la edad que tengamos, siempre hay espacio para un poco de magia en nuestras vidas. Su legado se extiende mucho más allá del mundo del entretenimiento. Sirve como testimonio del poder del trabajo duro, la dedicación y la búsqueda inquebrantable de los propios sueños. La historia de Disney es un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso frente a la adversidad, todo es posible si nos atrevemos a soñar a lo grande y nunca abandonamos nuestras pasiones. Así que la próxima vez que veáis a Mickey Mouse sonreír, o escuchéis las notas de una canción querida de Disney, o entréis en el mundo mágico de un parque Disney, recordad al hombre detrás de la magia, el hombre que se atrevió a soñar y al hacerlo cambió el mundo para siempre. Su legado no es solo una colección de películas, parques temáticos o personajes. Es un recordatorio de que todos tenemos el poder de crear, de inspirar y de dejar nuestra propia huella única en el mundo. La magia continúa no solo en las historias que él contó, sino en las historias que elegimos contar con nuestras propias vidas.